Buen día, auditorio. Junto con mi compañera Brenda Díaz y quien les habla, Florencia Raceto, pertenecemos al Instituto Superior Nuestra Señora del Valle. Allí nos encontramos realizando el profesorado de Educación Especial con orientación en discapacidad intelectual. Hoy presentaremos nuestro trabajo de investigación, el cual titulamos Educación Sexual Integral en el nivel medio. Una indagación en la implementación en el contexto de la inclusión educativa de estudiantes con NED. Dicha investigación estuvo a cargo de docentes, una docente directora, la profesora Delgado Alejandra, y una docente orientadora, la profesora Arce Natalia. Lo que nos motivó a la elección del tema de dicha investigación fue la curiosidad por indagar y observar la forma que adquiere la implementación de la educación sexual integral en el nivel medio, más precisamente en relación a estudiantes con discapacidad intelectual. En este sentido, era mirar las metodologías y las herramientas que utilizaban los docentes para la implementación de la ESI, no solamente en lo teórico, sino en el trabajo de campo. El objeto de investigación es la implementación de la educación sexual integral en estudiantes con necesidades educativas derivadas de la discapacidad en el nivel medio. Para realizar esta investigación, nos planteamos tres interrogantes que nos ayudaron a guiarnos. ¿Qué metodología se implementa con frecuencia en la educación sexual integral? ¿Qué aspectos se deben tener en cuenta en la implementación de la ESI en personas con discapacidad intelectual en la educación secundaria? Y por último, ¿cómo se construyen las buenas prácticas en ESI que contemplen todas las dimensiones de la sexualidad humana para su implementación en la educación secundaria? Una vez planteado el objeto de estudio y los interrogantes que nos ayudaron a guiar nuestra investigación, decidimos que nuestro marco teórico se divide en tres capítulos. El primer capítulo, titulado Distintos enfoques de la educación sexual. Desde este capítulo analizamos la educación sexual integral desde diferentes enfoques. Para ello citamos a referentes como Alera Tucha y Olivera. También mencionamos conceptos clave, como lo son personas, sexualidad, sexo, género, orientación sexual, entre otros. En el capítulo 2, titulado Educación Sexual Integral en Adolescentes con Discapacidad Intelectual, aquí desarrollamos el concepto de discapacidad y de discapacidad intelectual, haciendo un recorrido histórico desde cómo fue mutando dichos términos, conociendo los cambios que acontecieron desde que surgieron hasta la actualidad bajo el paradigma social. Hicimos también referencia a la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, la cual allí se consideran a estas personas como sujetos de derecho para una vida plena, rompiendo barreras ya impuestas por la sociedad y brindándole herramientas para desenvolverse. Para finalizar, tomamos los aspectos más relevantes de la Ley de Educación Sexual Integral 26.150, brindando metodologías para llevar a cabo una buena práctica de la ESI en estudiantes con discapacidad intelectual. En el tercer capítulo nos centramos en la metodología. Nuestra metodología fue de carácter cualitativo, basándose en un paradigma interpretativo. Para la muestra, tomamos a docentes del Instituto Nuestra Señora del Valle, del nivel secundario, que tenían a cargo alumnos con NED. Para la estrategia de la investigación, optamos por la entrevista semiestructurada. Allí recopilamos las respuestas. Luego hicimos un procesamiento, análisis e interpretación del dato. Este contó con una grabación, desgrabación de las entrevistas. Allí realizamos una matriz de datos para la codificación y la categorización de la información obtenida. Luego mi compañera le va a explicar cómo seguimos trabajando con estas matrices de datos.
Buenos días, auditorio. Mi nombre es Brenda Díaz y como expresa mi compañera Florencia Araceto, a través de la realización del análisis de datos obtuvimos resultados los cuales se encuentran expresados a través de 4 categorías emergentes, las cuales detallaré a continuación. La primera categoría emergente es la implementación de la educación sexual integral según la impronta del ideario institucional. Cada comunidad educativa incluirá en el proceso de elaboración de su proyecto institucional las adaptaciones de las respuestas a la realidad sociocultural en el marco del respeto a su ideario institucional. Es muy importante que todo niño, niña y adolescentes aprendan en las instituciones sobre el respeto por el cuidado del cuerpo de uno mismo y de los demás, sobre la afectividad, sobre la diversidad, sobre la autoestima, sobre la identidad de género y sus valores. Destacamos que toda institución debe abordar la educación sexual integral de manera formal, explícita e integral, como lo indica el artículo 5 de la Ley de Educación Sexual Integral. La siguiente categoría es la educación sexual integral, un desafío entre familias y escuela. La familia, como primera educadora, es la encargada de brindar los conceptos básicos sobre sexualidad. Las familias implican para la educación sexual integral un importante desafío. Hay familias más abiertas y familias más cerradas para hablar sobre estos temas. La escuela busca también desarrollar estrategias de trabajo con la familia y la comunidad, acercándolos a servicios y recursos que están vinculados a su desarrollo y salud sexual y reproductiva. Entre las buenas prácticas en relación escuela-familia para la educación sexual integral en discapacidad se sugiere conversar con la verdad, superar la vergüenza ante estas temáticas, conversar sobre los valores, amor, confianza, el buen trato entre personas, varones y mujeres. La tercera categoría emergente es los recursos didácticos de la educación curricular para el abordaje de la educación sexual integral en estudiantes con necesidades educativas derivadas de la discapacidad. La educación sexual se trabaja tanto en la escuela común como en la escuela especial. Se realizan trabajos de integración en donde la igualdad, el respeto por el otro y la autoestima son temas primordiales. La educación es un derecho del que goza toda persona con o sin discapacidad. Y eso hace alusión a la educación sexual integral. Los educadores deben acompañar activamente a los niños, niñas y adolescentes con o sin discapacidad en que se encuentren bien informados en el plano sexual. Desde distintas experiencias educativas se surgieron a abordar como temática de trabajo a través de formato por aula-taller y por último un cambio de mirada hacia la sexualidad de las personas con discapacidad. Los adolescentes con discapacidad son seres sexuales. Muchas veces se topa con barrera de que de una u otra manera condicionan su desempeño en su vida amorosa, reprimiendo su sexualidad. Cabe recordar que las personas con discapacidad desde épocas remotas vienen sufriendo diferencias tanto en el ámbito familiar como en el ámbito escolar, negándole beneficios y derechos que le correspondían por no reconocerlos como sujeto de derecho. Con el paso del tiempo podemos evidenciar que las personas con discapacidad han luchado para ser reconocidas y respetadas como tales, con leyes que avalan que su vida sea plena y justa. El trabajo llegó a las siguientes conclusiones. A partir de las triangulaciones, se hizo evidente en la implementación de la educación sexual integral, es importante la mirada que la institución tenga sobre la misma. Entre los aspectos a tener en cuenta para la implementación de la educación sexual integral en el contexto de inclusión, se debe contemplar romper con los mitos
de la sexualidad de los adolescentes con alguna discapacidad que todavía prevalecen en las prácticas docentes. Por ejemplo, son como niños. Otra es afianzar el trabajo con la familia, ya que independientemente la educación sexual integral es ley y siempre es importante que la familia esté informada para articular también algunas acciones educativas con sus hijos. Utilizar referentes en base a las buenas prácticas en educación sexual integral para atender las demandas de los estudiantes de manera significativa. El aula taller, el buzón de preguntas, los recursos didácticos, los recursos audiovisuales, los juegos didácticos, los debates, etc. A continuación presentaremos una reflexión final. Si solo lo miramos como un ser distinto, lo podremos mantener en una condición diferente. Solo aceptarlo como personas con capacidades diferentes le permitirá ir en búsqueda de su subjetividad. Muchas gracias por su atención y ahora los invitamos al espacio de reflexión.